aplicación que te conecta con especialistas de la salud y donde puedes comprar servicios médicos. Porque cuidar tu salud es vital, te invito desde ya a suscribirte, activar las notificaciones, porque hoy tenemos un tema de lujo. Hoy hablaremos del cáncer de riñón con uno de nuestros especialistas. Él es el doctor Carlos Betancourt, con más de 14 años de experiencia, cirujano general y laparoscópica, además de ser urólogo. Bienvenido, doctor Carlos, honrados estamos nosotros con su presencia. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, un honor poder estar aquí con ustedes y bueno, hablar de este tema que es sumamente interesante. Sí, de hecho, es como el miedo general, por lo menos que llegan a nuestro chat. ¿Cómo sabemos y qué tan grave es el cáncer del riñón? Bueno, para comenzar, debo decirles lo siguiente, ¿no? El cáncer de riñón no es de los más frecuentes. Así que bueno, eso nos tranquiliza un poco. Sin embargo, sí existe. Y como todo cáncer, pues hay que ponerle cuidado y obviamente representa una situación que puede ser gravosa para la vida, ¿no? Debes recordar más o menos algo estadísticamente hablando, y es que de todos los cánceres que existen, apenas un 3% representa el cáncer de riñón. Y obviamente, en este caso, al menos, nosotros los hombres estamos un poco más desfavorecidos, un poco más frecuente en los hombres que en las damas, más o menos una relación de 1.5 a 1. Y también lo otro es recordar es que se ve más que todo en la edad avanzada, sobre todo en esas personas que superan los 70 años. Es difícil conseguirlo a veces en personas menores de 40, sin embargo, pues ocurre. Ok, entiendo. ¿Y el hecho de tenerlo es sumamente grave o cómo podríamos, con la noticia, cómo llevarla? Muy importante. Sí, obviamente todo depende del estadiaje, ¿no? Donde nos encontremos. No es lo mismo un cáncer de riñón que ya esté avanzado a un cáncer de riñón que esté localizado. Entonces, esto es muy importante. Obviamente, al tener este diagnóstico siempre es una alarma para cualquier ser humano. Sin embargo, mientras más precoz lo podamos diagnosticar, más fácil será de tratar y obviamente el pronóstico es mejor y obviamente la gravedad es mucho menos significativa. Es por eso que nosotros debemos tratar de hacer el diagnóstico precoz y la única manera es asistiendo a consulta a tiempo. Muy bien, según su experiencia, en este momento, ¿qué ocasiona realmente el cáncer de riñón? Hay varios factores involucrados, ¿no? Y muchos de ellos son modificables, es decir, tienen que ver con nuestro estilo de vida. Uno de los principales es la obesidad. Las personas obesas están más propensas a tener cáncer de riñón que las que no son obesas, así que hay que cuidarse de la obesidad. Y como siempre aparece otro enemigo de la salud del ser humano que se llama el hábito tabáquico. El tabaco, es decir, el fumar o el consumir tabaco en cualquiera de sus presentaciones, también es un factor desencadenante y ocasionante del cáncer de riñón. Hay otras cosas también que se han asociado al cáncer de riñón, como por ejemplo la presencia de diabetes, la hipertensión y el antecedente familiar también, por supuesto. Si en mi familia hay cáncer de riñón, yo pudiese tener algo más probabilidad de tenerlo que si no tengo ese factor. Wow, bien. Y entonces, ¿cómo pudiese ser una persona, quienes nos están viendo o escuchando a través de Salud Vitales, cómo podemos decir qué síntomas se encuentran presentes que debe de ser alarma para estas personas de poder acudir a un médico porque pudiese presentar cáncer de riñón? ¿Tiene Aquí síntomas? debo, exactamente, aquí debo decirles algo que es bastante llamativo, y es que el cáncer de riñón generalmente es asintomático, es decir, en su comienzo la persona no siente nada, hasta un 60% de todos los diagnósticos que nosotros hacemos de cáncer de riñón, el paciente no presenta nada, sino que es un hallazgo incidental en un motivo de consulta por otro.
Por ejemplo, el paciente tiene gripe y consultó y el médico le mandó a hacer un eco abdominal y encontramos la lesión, por poner un ejemplo. Generalmente es así la presentación de los cánceres de riñón. Es una lesión sólida que se consigue incidentalmente durante un examen físico o una ecografía de rutina. Esto es en un 60% de los casos. Sin embargo, sí hay síntomas. Hay una tríada que está descrita, ¿no?, de síntomas que se ve solamente en un 10% de los pacientes. Y cuando se presenta junta, ya está bastante avanzado el cáncer de riñón. Esta tríada es dolor abdominal, sangre en la orina, es decir, hematuria, y una masa palpable, es decir, el paciente comienza a sentir algo. De ahí, entre no sentir nada hasta tener esta tríada, hay una gran gama de síntomas que puede tener el paciente que pueden ser muy específicos, que van desde perder peso, sentir algo o una sensación extraña en el abdomen, tener dolor, hasta, pues, como les dije, lo más frecuente es no sentir nada. Entonces, esta es una de las grandes importancias de acudir a chequeo aquí, Wow, o no esperar tener algo. bien, mantenernos en chequeo a tiempo es cuánto tiempo y acudimos a qué especialista. Bueno, digamos que pudiésemos dividir, ¿no?, en dos grandes grupos. Si es dama o es hombre. Si es hombre, pues tiene su chequeo asegurado, llamémoslo así, después de los 40 años, en el cual nosotros como urólogos no solamente nos vamos a enfocar en la próstata, sino que también tenemos que enfocarnos en la parte renal. Es decir, que hay que hacer un eco renal todos los años. Y de igual manera en las mujeres la recomendación es hacerse un eco renal anual. No importa si lo hacemos nosotros los urólogos u otro especialista, pero hay que hacerse un eco renal al año, por lo menos de los 40 años en adelante. Ok. Bien, ahora, ¿cómo sería el tratamiento o qué tanto se pudiese curar el cáncer de riñón? Bueno, como la mayoría de los cánceres tratados a tiempo, prácticamente la curación es asegurada. Todo depende del estadiaje. Pero hay ciertas particularidades que debo explicarles, ¿no?, del cáncer de riñón, y su cura prácticamente es quirúrgica. No hay otra alternativa, llamémosla así, más que operar. ¿Qué vamos a operar nosotros? Bueno, cuando el paciente tiene una masa en el riñón que es sólida, nosotros le planteamos la extirpación de esa masa. Pero cuando hablamos de extirpación de esa masa, tenemos que tratar de preservar el riñón. Es lo que se llama una cirugía preservadora de neutrones. Es decir, cortar y ahorrar, digamos, el riñón lo más que podamos. Extirpar con unos márgenes bien precisos esa lesión que tiene él en el riñón y tratar de preservarle cantidad de riñón sano, porque recuerden que sin riñones no podemos vivir. Y aunque Dios nos haya dado dos, tenemos que tratar de preservar los riñones. Entonces, como les dije, es cirugía y tratar de preservar el riñón. Obviamente, hay lesiones que son mucho más grandes en las cuales la cirugía preservadora es prácticamente imposible. Y cuando esto ocurre, pues tenemos que hacer una mastectomía radical, es decir, extirpar el riñón en su totalidad. Esto es, digamos, el tratamiento, el gol estándar, ya sea por abordajes mínimamente invasivos que abordan la parte laparoscópica, la parte robótica, hasta abiertos, pero hay que hacerlo de alguna manera, tenemos que extirpar el tumor, y ya cuando están en estadios más avanzados, hay otro tipo de terapias que son más paliativas que curativas. Paliativas es tratar de mejorarle su calidad de vida. Ya quizás el fin curativo pues no lo tengamos, pero vamos a tratar de por lo menos garantizarle su calidad de vida. Por ejemplo, vamos a hacer una embolización selectiva de vasos del riñón con el objetivo de que esa arteria o esa irrigación o esa neovascularización del tumor se comprometa y por ende el tumor pierda su irrigación y de esa manera lograr controlarlo y lograr inclusive si uno de los síntomas es la hematuria que pare. Esa es una de las alternativas que tenemos. Otras alternativas tienen que ver con medicamentos. Algunos medicamentos que pertenecen a un grupo farmacológico que van a inhibir
ciertos receptores en las células del cáncer para que no crezcan o inducirles la muerte celular en esas células cancerígenas. Y finalmente hay otras terapias como que incluyen ablación con radiofrecuencia, con radioterapia. Y bueno, debo decirles que la terapia sistémica, como la quimioterapia, tiene muy poca efectividad en el cáncer de riñón y está muy bien precisa en ciertos casos. Así básicamente es el tratamiento, ¿no?, del cáncer de riñón. Entonces, no se extrañe, ni Dios lo permita, que cuando se diagnostica un tumor en el riñón, automáticamente el urólogo les hable de cirugía. Muy bien. Luego de una cirugía, doctor Carlos, ¿cómo es la vida del paciente? Bueno, debo decirle que gracias a Dios, tratado siempre el cáncer de riñón tiene muy buena respuesta a la cirugía y prácticamente es curativa. El paciente prácticamente no necesita ningún otro tratamiento, de ningún otro tipo, simplemente seguimiento, vigilancia en esos primeros 5 años posterior a la cirugía. Recuerden que nosotros tenemos 2 riñones y gracias a esto, con un solo riñón y mejorando la calidad de vida, nosotros podemos vivir plenamente, totalmente, como si nada hubiese pasado, obviamente con ciertas condiciones dietéticas, ciertos cuidados, pero aún así uno puede tener una vida plena después de la cirugía. Y si es una cirugía preservadora de nefronas, es decir, una cirugía que va a preservar el riñón, es como si nada hubiese pasado, de verdad. Obviamente siempre hay que tener la guardia alta, tenemos los cierres, tal vez no podemos bajar la guardia. Y al pensar de que si tuve enfermedad de ese tipo en un riñón, puedo tenerla en el otro, la probabilidad realmente es muy baja. Sin embargo, aunque sea muy baja la probabilidad, nosotros siempre tenemos que seguir en vigilancia activa del otro riñón que no tuvo la enfermedad. Ok, sigue asistiendo constantemente a chequeos, ¿cierto? Por supuesto, una vez que un paciente tiene este tipo de enfermedad, como yo siempre le digo, se casa con el urólogo o con la especialidad, pues Ah. algún urólogo tiene que seguirlo el resto de la vida. Muy bien. Doctor Carlos, a ver, según su experiencia, ¿cuáles han sido los mitos más descabellados que ha escuchado en consulta sobre el cáncer de riñón? Sí, esa es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque hay muchos mitos, ¿no? Les voy a decir algunos. Primer mito, tener cáncer es tener una sentencia de muerte. Realmente no es así. Uno puede tener una vida plena y como si nada hubiese pasado, más allá de un mal recuerdo o una mala experiencia, aunque tenga cáncer o haya tenido cáncer, pero no. Otro mito es que si operamos, nosotros vamos a regar el cáncer. Todo lo contrario, el tratamiento del cáncer de riñón es cirugía y al operarlo nosotros vamos a extirpar ese tumor y vamos a sacar todas esas células cancerígenas que están ahí presentes. Entonces no es que lo vamos a regar, lo contrario, vamos a limpiar al paciente del cáncer, llamémoslo así. Hay más mitos como este, ¿no? Si en mi familia no existe el cáncer, es imposible que a mí me dé cáncer. Eso es incorrecto. Aunque en mi familia no exista nadie con cáncer, yo siempre tendré alguna probabilidad de poder tener esta enfermedad. Entonces, tengo que cuidarme, tengo que asistir al control biológico. Como les decía, bueno, los hombres después de los 40, las damas, aunque sea séptimo renal, también después de los 40. Y otra cosa también es, me voy a curar con hierbas, por decirlo, con algún tratamiento de este caso. Realmente hasta el día de hoy no hay una evidencia científica sustentable que pueda permitir acelerar eso. Entonces, la evidencia ha demostrado que nuestro tratamiento es quirúrgico y con todas esas cosas que ya les mencioné, por ende, confíe en lo que Dios a través de la evidencia nos ha dado. Muy bien, doctor Carlos. A todos ustedes los invito desde ya a seguirnos en nuestras redes sociales. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, activa las notificaciones para poderte avisar cuando tengamos un nuevo tema de tu interés. Y ahora el doctor Carlos nos va a decir 3 recomendaciones para que cada una de las personas que está disfrutando de este video pueda saber cómo tener unos riñones saludables. ¿Cuáles son esas 3 recomendaciones que debemos aprender? Bueno, las 3 son bastante sencillas, pero requieren un enfoque.
La primera es muy sencilla, tomar agua. Ahora la pregunta es, ¿cuánta agua debo tomar? ¿Cuánta agua debo de tomar? ¿Son los 8 vasos? ¿Es depende de mi Eso mismo quería peso? aclararles, Ya. ¿no? Porque por ahí dicen muchas personas, no, 8 vasos o 1 litro o 2 litros. Pero la verdad es que si alguien mide 2 metros, no puede compararse con alguien que tiene 1 metro y medio. O si alguien pesa 160 kilos, no puede compararse con alguien que pesa 60 kilos. Es de lógica sospechar o poder asegurar que el requerimiento de agua va a ser diferente. Entonces, el agua que usted necesita depende de su cantidad de orina. ¿Cuánta agua va a tomar? El agua suficiente para orinar por lo menos 2 litros de orina al día. ¿Cuánta agua tendrá que tomar usted para lograr eso? Usted lo sabrá acorde a su profesión, su estatura, su tamaño, lo que usted haga. Pero usted debe tomar agua suficiente para producir por lo menos 2 litros de orina. ¿Qué hace eso? Pero ¿por qué es tan importante el hecho de tener más de 2 litros de orina al día? Estamos asegurando un gasto urinario adecuado, que nuestros riñones van a trabajar de la mejor manera, que van a producir y van a hacer todas sus funciones de una manera óptima. Eso es lo que vamos a garantizar con eso. Y vamos a protegernos también contra otras enfermedades que hoy no hemos hablado, como por ejemplo, les digo una, la litiasis urinaria, los famosos cálculos. Okay. La segunda recomendación es, todas tienen que ver con nuestro estilo de vida, les vuelvo a decir, pero la segunda recomendación es hacer ejercicio regular. ¿Cuánto ejercicio? Bueno, por lo menos 45 minutos, 5 a 6 días a la semana, en que usted vea que su frecuencia cardíaca sube, que usted suda y que sea sostenida. No es que voy a hacer 5 minutos ahorita, bueno, no, 45 minutos por lo menos al día. Eso es. La otra tiene que ver, por supuesto, con nuestra alimentación, bajar el consumo de sal, bajar el consumo de carne roja, bajar el consumo de ultraprocesados, esas cosas, bajar el consumo de las bebidas carbonatadas. Todas estas sustancias favorecen en nosotros cierta predisposición, digamos, cierta facilidad aunque tengamos algún tipo de enfermedad desde el punto de vista renal. Y la última recomendación que les pudiera dar ya tiene que ver con nosotros. Recuerde hacerse por lo menos un eco renal una vez al año, aunque sea. Bien, eco renal una vez al año. Buenísimo. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Quisiera saber si realizan en estos momentos consultas online. Sí, sí estamos realizando consultas online, por supuesto, previo acuerdo entre paciente y mi persona. Y sí, con mucho gusto podemos hacer consultas online, asesoramientos online. Recuerden que, claro, quizás no podemos examinar al paciente, pero alguna recomendación que pudiéramos hacer. Muy bien, ¿cómo hacemos para realizar esa consulta? Bueno, primero, pues tendrían que contactarme. Una vez que me contacte, acordamos horario y ejecutamos la consulta en el horario previo. Muy bien, para todos ustedes, él es el doctor Carlos Betancourt, cirujano general y de la paroscópica. También él es urólogo, así que agenda de una vez ingresando a www.saludvitale.com. Allí tienen todo en su perfil profesional, cómo contactarlo de manera fácil y sencilla, porque cuidar tu salud es vital. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias a ustedes, de verdad, por haberme invitado y bueno, muchos saludos y bueno, a cuidar nuestros niños. A cuidar y a tomar bastante agua también. Así es. Gracias.